Mientras los niños siguen saliendo, vamos a hacer una oración por la familia de la esposa de Adrián, que murió su papá. Murió su papá hoy creo, o ayer, el jueves. Vamos a orar por la esposa de Adrián para que Dios les ayude. Padre Celestial, en este momento ponemos en tus manos a la esposa de Adrián, Señor, para que tú le fortalezcas. Yo sé que ella amaba a su papá y su papá tuvo que partir contigo. Pedimos que a toda la familia la fortalezcas y que a cada uno de los que nos quedamos aquí, Señor, que pensemos que tenemos que partir nosotros también un día de aquí y que nos ayudes a mantenernos en tu gracia y en tu palabra. Bendice a toda la familia, Señor, por quien ponemos oración de intercesión, para que la anotes en los libros y que ellos sepan que no solamente nosotros, sino que principalmente Cristo está intercediendo por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, los ponemos en tus manos y creemos firmemente que les has fortalecido y les continuarás fortaleciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos vía internet a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven continuamente y vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hebreos, así que abramos nuestras Biblias en Hebreos. En Hebreos entendimos que esa palabra hebreos significa cruzadores del río. Y no necesariamente está dirigida solo a judíos cristianos, sino que está dirigida a todos los que son cruzadores del río. Amén. Todos los que son cruzadores del río. ¿Cuántos cruzadores del río hay aquí? Ay, hermano, yo cuando venía de México me tocó cruzar el río. Cruzadores del río. Pero la palabra hebreos eso significa. Cruzadores del río. Y Abraham fue el primer cruzador del río. Entonces hoy vamos a volver a leer los primeros 3 versículos de Hebreos porque estamos ahí arrancando, pero no queremos dejar fuera ningún concepto que nos ayude a ver la superioridad de Cristo sobre los profetas. El Señor Jesucristo es superior a los profetas, pero tenemos que verlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es superior a los profetas? El libro de Hebreos es el libro de la superioridad y de la preeminencia de Cristo sobre cualquier liderazgo que Dios haya creado. Así que es bien importante que veamos estos primeros 3 versículos. Yo creo que hoy vamos a dejar cubiertos totalmente esos 3 versículos y vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Yo soy desesperado, dice mi esposa, pero gracias a Dios que los técnicos siempre me ayudan. Allí dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea que nosotros debemos de saber que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que nos debe de impresionar porque Dios habla. Y dice que Él ha hablado no solo una vez, Él ha hablado muchas veces. ¿Cuántos creen que Él sigue hablando? Y cuando dice que de muchas maneras, hasta por medio de un asna puede hablar el Señor. O sea que Dios no solamente habla a través de profetas, Él puede hablar a través de ángeles, a través de asna. Y dice que le habló a los padres, o sea que los padres son los que Dios les encomendó la palabra, como dice Romanos. Romanos claramente nos muestra que Dios le encomendó la palabra a los padres.
¿verdad? Y si se quiere aplicar a los patriarcas, también está bueno. Y lo hizo por medio de profetas. Versículo número 2 dice, en estos postreros días, y hablamos de que los postreros días tienen que ver desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, que ahí dice que nos ha hablado por el Hijo. Entonces yo quiero que ustedes noten que hay un contraste, porque nos está hablando de los profetas y nos está hablando del Hijo. Porque Dios quiere que nosotros entendamos la superioridad que hay en el hablar del Hijo versus los profetas. Porque nos quiere pues demostrar que Dios encarnado está hablando ahora en los postreros tiempos. Porque el Hijo es Dios encarnado. Entonces dice, nos ha hablado por el Hijo y veamos que al Hijo lo constituyó heredero de todo. O sea que este plan de Dios es maravilloso, hermano, porque el que logra captarlo se impresiona. Porque hay que captar que Dios todas las cosas las centró en Cristo. O sea que para nosotros los cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo es la centralidad en la que Dios ha puesto todas las cosas. O sea que cuando uno estudia a Dios, que está en la Biblia, uno tiene que entender que Dios salió pues de su esencia, pero en la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo es todo. O sea que Jesucristo, le preguntan que muestre al Padre y Él dice que Él es. Amén. Y Él también es el Hijo. Y Él también es el Espíritu. Así que todo está centralizado en la persona de Jesucristo. Entonces por eso Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ni lo verá. O sea que la persona de Jesucristo es por medio de la cual Dios se hace visible. Y es muy importante entender pues porque dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que cuando se habla en la Biblia de Cristo, la Biblia lo pone como creador también. O sea que el Señor es el creador de todas las cosas y todas las cosas son de Él y para Él. Y bueno, hermanos, realmente los cristianos, por eso nos llamamos cristianos. Y a veces la gente le molesta que nosotros hablemos tanto de Cristo. Dice que ¿por qué no hablamos de la Virgen? Dice, ustedes deberían de hablar de la Virgen. Dice, porque ustedes solo Cristo, Cristo, Cristo. Pero es que en realidad la revelación de la palabra es Cristo. No tenemos que buscarle otra porque el Señor Jesucristo es la centralidad. Amén. Entonces el versículo 3, porque ahora vean lo precioso. Primero nos muestra que Dios habló por profetas y luego nos muestra que habla por el Hijo. Y hay una versión que nos debe de llamar la atención porque hay una versión que no dice que nos habla por el Hijo, sino que dice que nos habla en Hijo. Y esa estaba un poquito más profunda porque si nosotros queremos entender qué es hablar en Hijo, significa que también nos habla ahora por medio de usted y por mí. O sea que ahora también habla Dios por medio de nosotros. Pero miren qué lindo, porque hoy nos vamos a meter a esto. Cuando nos habla de que Él habla por el Hijo, dice que el Hijo es el resplandor de su gloria, primer punto. Segundo punto, dice que es la imagen misma de su esencia. Solo imagínense ustedes cuán sabio es Dios que quiere que entendamos quién es por medio del cual nos habla. Porque nosotros podríamos decir, oh sí hermano, Cristo habla, pero quiero que vean que Dios está diciendo quién es el que Él usa para hablarnos. Dice que es el resplandor de su gloria. Dice que es la imagen misma de su sustancia. Dice que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y además de eso, dice que efectuó la purificación de nuestros pecados
Y todavía, como dicen en México, de pilón se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces yo quiero que ustedes por favor vean que este versículo está cargado de revelación divina. Ese versículo, hermano, es riquísimo. Ahora yo quiero, antes de avanzar, porque tenemos que ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, antes de avanzar yo quiero que tengan siempre en mente que las cosas de Cristo no solamente deben ser objetivas en nosotros, sino que deben de ser subjetivas. Hermano Carrillo, ¿qué quiere decir eso? Ahorita se lo digo. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar de Cristo, de todas las riquezas de Cristo, pero también tenemos que hablar de lo que Él hace, porque si no solo tenemos la mitad. Y hay mucha gente cristiana que predica de Cristo y habla de Cristo y dice todo lo que es Cristo, pero nunca lo aplica a su vida. ¿Y de qué me sirve tener un Cristo tan poderoso, tan rico, si no lo vivo? ¿Verdad? Entonces, por favor, nunca se les olvide que nosotros no solo hablamos de Cristo, como muchos. Aleluya, que Cristo aquí, que Cristo allá. No, y yo sé que el Señor se goza, porque el Señor dice, ok, qué bonito están hablando de mí, pero ¿y qué de ustedes? Ustedes hablan de mis riquezas, pero esas riquezas están siendo en ustedes subjetivas, es decir, están siendo experimentadas. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros experimentemos, porque entonces de lo contrario estaremos llenos de teoría y conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Como muchos predicadores, que solo leen las páginas, las absorben, las tienen en su mente y luego las dan por su boca, pero nunca las viven. Y aquí lo que se trata es, por eso el día viernes, ¿se recuerdan? Les dije que un ministro del Nuevo Testamento es diferente a un ministro del Antiguo Testamento. Porque el ministro del Antiguo Testamento tenía que ministrarle al pueblo conocimiento. Tenía que enseñarle la letra de la ley. Tenía que decirle que la ley dice que esto y esto y esto y esto se tiene que hacer. Y muchos predicadores pues así se acostumbran a ser ministros de la letra, a prohibirle a la iglesia que haga esto, a prohibirles que no hagan esto, que no hagan aquello. Y los hermanos por eso siempre son babies, porque solo llegan a oír mensajes de prohibiciones. Pero nunca se les dice lo que tienen que hacer para que no resulten haciendo lo que no deben hacer. Es un montón de palabras, pero suenan bonitas. Porque a veces solo nos dicen lo que no tenemos que hacer, pero no nos dicen cómo podemos dejarlo de hacer. Y ese es el problema de los papás, que los papás, no, mijo, que no haga esto, que no haga aquí, que no haga allá. Y el hijo dice, no, hombre, mi papá está tremendo. Porque todo el tiempo me dice que no haga esto, que yo lo miro a él todo lo que él hace. ¿Sí o no? Para mí es fácil predicarle a mi hijo y decirle que no haga esto, no haga aquello. Pero ¿qué mira él de mí? A veces ni siquiera hay que predicarle a los hijos, solo hay que vivir la vida de Cristo. Y con vivir la vida de Cristo ellos lo están guachando a uno y dicen, no, dice, my dad is a real man of Jesus. He is a real man. He lives the life of Jesus. Y aunque el pobre anda todo loquito, dice, I want to live that kind of life, because that kind of life is good. ¿No es cierto? Subjetivo, mejor que objetivo. Pero gloria a Dios, porque hay que hablar de las riquezas de Cristo, porque son riquezas de Cristo. Y es admirable el Señor, porque es admirable. Solo imagínense ustedes aquí lo que dice, porque estos versículos es de analizarlos despacito, porque nos está diciendo que la razón por la cual es superior a los profetas es porque Él tiene todo esto. Ninguno de los profetas es esto. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento vivió esto, pero ahora nosotros
los del Nuevo Testamento, la razón por la cual nos dan todo esto es porque si estamos en Cristo, lo podemos vivir. Ahora noten pues, porque dice que Dios habla, amén. ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces lo primerito que debemos aprender en Hebreos es que Dios habla. Y entender que el hablar de Dios siempre ha sido por medio de hombres. Eso es lo que nos dice ahí. Pero antes del hablar de hombres, y leemos la Biblia, dice que cuando hizo a Adán y a Eva, hablaba en el aire. ¿Sí o no? Él puso su pareja en el huerto del Edén y dice la Biblia que la voz de Dios corría en el huerto. Si Dios quería hablar con Adán, solo le decía Adán, Adán. Y Adán decía, heme aquí, Señor. Y pues ustedes saben la historia de que por ahí apareció alguien que de repente empezó a hablar y eso fue lo que impresionó a Eva. Porque los animales, de acuerdo a la Biblia, no hablaban. Pero un día estaba por ahí doña Evita, y resultó por ahí una serpiente que hablaba. Y eso la tuvo que impresionar, hermano. Solo des en cuenta cuán poderoso era el diablo, que no nos dice la Biblia que era ventrílogo y que la serpiente estaba por allá y él aquí, no te vas a morir, no te vas a morir. No, dice la Biblia que la serpiente habló. La serpiente. Entonces Dios quiere que entendamos que Él habla, y si ustedes quieren podemos ver lo de los padres. Veamos Romanos capítulo 3, Romanos 3, 1 y 2, ahí dice que Dios habló por medio de los padres. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta, ¿verdad? Porque a veces la gente no entiende ni quiénes son los judíos, pero dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha que lo circunciden de su carne? Verso número 2. Mucho, mire, hermano, ser judío es mucho. Y dice que en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Por eso son importantes ellos. Porque Dios les confió la palabra. No vaya a creer que porque son mundanotes o porque esto. No. Los judíos, hermano, una de las razones por las cuales el Señor los pone en cierto sitial de honor es porque Dios a ellos les encomendó la palabra. Solo imagínese usted, Dios no hablaba por medio de gente de otras naciones. Dios solo hablaba por medio de los judíos. Y por eso allí en los judíos Él levantaba profetas. Y cualquiera que quería saber si tenía que hacer ciertas cosas o tenía que evitar de hacerlas, tenía que consultar a los profetas del Señor. Y los profetas del Señor pues eran del pueblo de Israel. Entonces a ellos les confió la palabra, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice que no. O sea que Dios lo que quiere que entendamos primeramente es de que Dios habla y que le habló a los padres por los profetas. Y también en el 9, ahí mismo en Romanos 9 del 1 al 5, se nos habla también algo de eso, de cómo hablaba Dios por medio de hombres. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. El apóstol Pablo está hablando y dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, versículo 3, porque deseara yo mismo estar maldito. Dice, mejor yo ni quisiera ser cristiano. Fíjese, hermano, cuánto le dolía, que dice, ni siquiera quisiera ser cristiano por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, verso 5, de quienes son los papás, los padres, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente de que Dios hablaba por medio de hombres. O sea que Dios, hermano, siempre ha hablado, siempre.
La voz de Dios ha estado presente, estuvo presente ahí en su pueblo de Israel. Y entonces el escritor de Hebreos nos quiere ayudar a entender que los profetas fueron hombres inspirados por Dios y que ellos no hablaron por su propia cuenta, sino que ellos hablaron lo que Dios les puso que hablaran. Amén. Pero que Dios por medio de Cristo muestra la superioridad del hablar. Amén. Entonces puede usted imaginar que ahora ya no eran hombres inspirados por Dios los que le iban a hablar a sus creyentes, sino que Dios mismo en la persona de Cristo vino a hablarles. Gloria a Dios. Amén. Entonces esto es maravilloso, que el Dios del cielo, el Dios precioso del cielo, el que es dueño y creador de todo el universo, se haya tomado tiempo para venir a su creación y hablarnos Él mismo. Aleluya, hablarnos Él mismo. Y cuando uno estudia la palabra, hermano, uno se da cuenta del hablar de Dios. ¿Cuántos de aquí saben que Dios tiene un hablar de fe? Fíjese que si usted se pone a hablar así solito, lo critican. ¿Sí o no? Pero Dios, ¿con quién creen ustedes que se empezó a entrenar Dios para hablar? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el hombre? No. Con él mismo, dice Lupita. ¿Cuántos de ustedes le hablarían a la nada? Porque la Biblia dice que Él le habló a la nada. ¿Sí o no? Fíjense que qué lindo es Dios, porque cuando uno lo entiende que Él, porque nosotros, yo me acuerdo una vez, yo estaba en Guatemala y salí para el trabajo, pero yo siempre al salir para el trabajo me ponía a orar. Me metía en mi carcachita y ahí me ponía a orar. Y me recuerdo que una vez yo estaba orando ahí para irme al trabajo y alguien vino y se acercó a mi carro, pero yo no lo había visto. Y de repente vi que estaba alguien parado ahí al lado de mi carro por el espejo, pero lo vi que le estaba diciendo a alguien, sí, le estaba... Yo lo vi por el espejo, bien, ¿verdad? Y ya de repente le abrí, le digo, ¿qué quiere? Oh, dice, es que yo quería saber si este es su carro, dice, porque quería pedirle que ya no lo parquee aquí, sino que se puede parquear en tal lugar. Me dijo, vivía allá en la 1 de julio, ahí en ese campo, ¿te acuerdas, Gilmar? Pero él creyó que yo estaba loco, porque cuando abrí el vidrio, empezó a ver así, a ver a quién le estaba hablando. Porque pues algunos ponen ahí su santito, ¿verdad?, para hablar. Pero se dio cuenta él que no tenía ninguno y me dijo, ¿y usted con quién está hablando? Así me dijo. Y le dije, yo estoy hablando con Dios. Oh, dice, es aleluya. Sí, le digo, soy aleluya. Ustedes saben que solo los aleluyas somos locos, ¿verdad? Porque nosotros sí hablamos, pero para entender a Dios, hermano. Imagínense ustedes cuando Dios dice a la nada, dice, sea la luz. Y yo oigo a Dios hablando esa palabra, hermano, sea la luz. Y Él no vaya a creer que es como uno de nosotros. Si a usted le dicen que haga algo, usted va a estar gritando todo el día y posiblemente ni suceda. ¿Verdad? En cambio el Señor, a todo, y por eso yo les digo, hablen, hermanos, hablen solos, eso es bueno. Cuando ustedes están hablando solos, están hablando con Dios. Mucha gente no puede ser seguidora de Cristo, porque para ser seguidores de Cristo tenemos que estar locos. Porque solo un loco habla solo. Solo yo puedo ponerme a decir, oh, gracias Señor Jesús, porque eres bueno. Todos van a decir, bueno, con quién está hablando, pero les ponía el ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue a donde estaba la higuera. Él fue y le habló a la higuera, porque Dios le habla a los animales, Dios le habla a las plantas, Dios le habla a la nada, Dios le habla a todo. Y cuando llegó a la higuera le dijo, maldita seas y que nadie más vuelva a comer fruto de ti. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué está hablando con la higuera? De repente lo encuentran que se desata una tormenta. ¿Se acuerdan cuando va
en la barca y los pobres discípulos se asustan porque una tormenta se desató y él se levanta y habla con el mar. Yo lo que quiero es que ustedes vean que Dios a todo le habla. A todo le habla. Y por eso es que dice la Biblia que del hablar de Dios, del oír ese hablar de Dios, ¿qué viene para nosotros? La fe. Entonces Dios habla desde el principio, Él le habla a la nada. Pero ese hablar de Dios se venía en una forma progresiva. O sea que el Señor, hablándole a la nada, de repente las cosas vienen a la existencia. Y cuando Dios le habla a la nada, hermano, nosotros debemos de decir, si le habla a la nada, ¿cómo no nos va a hablar a nosotros? Aleluya. ¿Verdad? Entonces la Biblia dice que de repente un día iba Moisés por ahí, cantando. Hasta sacan chistes de Moisés, ¿verdad? Porque dice que es el primer rockero. Sí, porque dice, ¿por qué Moisés era el primer rockero? Porque decía, ¡ay, viene la plaga! ¡Ay, viene la... Pero imagínense ustedes un día a Moisés caminando. Un día Moisés caminando por ahí y en una zarza. La zarza es un arbusto chiquito. Es un arbusto feíto, seco, todo. Y de repente dice que él voltea a ver y desde la zarza le están hablando. Imagínense, hermano, que en un arbolito de repente se le quede viendo y le empiecen a hablar y que le digan, quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar que pisas santo es. Entonces Dios habla de muchas maneras. Amén. ¿Alguna vez le ha hablado Dios a usted? Dios nos ha hablado a muchos de nosotros, pero nosotros a veces, sordos o nos decimos, no, estoy loco, hombre, estoy loco. Pero es que Dios en medio de la locura es que te habla. Amén. Entonces el hablar de Dios en los postreros tiempos, o sea que miren pues, estoy hablando de todo este hablar, porque este hablar Dios lo hizo en el aire, Dios lo hizo de acá, lo hizo de allá, de muchas partes, pero ahora en los postreros tiempos nos va a hablar por medio del Hijo. Ahora, ¿cuál es el hablar del Hijo? Todos los evangelios y todas las epístolas. Porque hoy muchos hermanos son bien atrevidos. A veces tienen buenas intenciones para los hermanos y lo que han hecho es manosear los dones del Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy un pastor que Dios me ha traído por muchos años y me ha enseñado las cosas, cómo se deben hacer. Cuando yo empecé yo era jovencito. A mí Dios me llamó cuando tenía 28 años para ser pastor. Y yo bien contento, alaba. Los hermanos saben que yo manejé el bus, yo manejé a los hermanos. Todo. Sí, de veras. Bien contento uno, hermano, cuando Dios lo llama de pastor jovencito, hermano. ¿Y cómo aguantaba yo? Mire, porque yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, trabajaba todo el día, salía a las 6 de la tarde, llegaba a la casa, me echaba un baño, no comía, me iba a arrancar el bus que manejamos con el hermano Rivera, el International 1963, nos íbamos a recoger a todos los hermanos y él sabe que yo lo hacía. A veces él me ayudaba, hubo un tiempo que él me ayudó, otro tiempo porque ninguno sacaba licencia para manejar bus. Porque para manejar bus teníamos que usar la número 2. Y entonces nos íbamos, manejábamos ese bus. Yo terminaba a la 1 de la mañana y todavía le quitaba la batería al bus porque por ahí eran muy honrados todos. Y entonces tenía que dejar el bus sin la batería, me la llevaba a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana estaba otra vez listo para ir a trabajar el otro día, llevar a mis hijos a la escuela. Gloria a Dios, yo dormía 5 horas. Jovencito, ¿cómo aguanta uno cuando es joven, hermano? Ahora ya ahora hasta la chiripiolca le da a uno. Pero bendito sea Dios, hermano, porque Dios nos hablaba, mire, Dios nos hablaba. Nosotros estábamos ahí y yo siempre fui cuidadoso y le decía a los hermanos, cuando ustedes ejerciten los dones del Espíritu Santo, tengan mucho cuidado, les digo, porque eso no es juguete.
Si ustedes tienen buenas intenciones para un hermano, mejor díganselas sin meter a Dios, porque algunos meten a Dios. A veces meten a Dios y de repente ahí en la reunión empiezan ahí, y yo hablo en lenguas, yo no me estoy burlando, porque hay diferentes géneros de lenguas, y Ramashia la banda, Rabakia Mashaya, y dice el Señor y tal cosa, hermano, y era mentira. Muchos. Pero Dios a nosotros nos dio a saborear esos dones en una manera correcta, en una manera responsable, y Dios nos decía las cosas y se cumplían, hermano. Yo me acuerdo. Siempre les dije a los hermanos, aquí no quiero charlatanes. Y como yo era así, hermano, yo me creía dueño de la iglesia, quiero que lo sepan. Si a mí me iba a pasar lo que dijo Marino. Marino nos cantaba un cantito a todos los pastores que decía, yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, pero a Jesús nunca dejaba entrar. ¿Sabe usted que hay muchos pastores que así son? Y yo le doy gracias a Dios. Pelo ya no tengo. Canas, ya estoy llenándome de canas. Pero bendito sea Dios. Yo este año cumplo 63 años. Y durante todos los casi 40 que Dios me ha dado pastoreando, yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios habla. Pero por eso les digo a los hermanos, yo soy delicado en los dones del Espíritu. Yo soy muy delicado porque Dios nos va a juzgar. Si tú tienes buenas intenciones para un hermano, o malas, ve y díselo a él sin meter a Dios. Porque muchas veces los hermanos le dicen a los hermanos que es el Señor el que dice. Yo me acuerdo cuando se murió el hermano Ranulfo. ¿Usted se acuerda, hermano Rivera, del hermano Ranulfo? Se levanta una hermana hablando en lenguas, Ramashia la banda, Ramaquianda, dice el Señor, siervo, que está sano, y se muere en la tarde. ¿Para qué meter al Espíritu Santo, hermanos? ¿Para qué? Es mejor, para que no quede mal, vaya y dígale, fíjese, hermano, que yo tengo el don de sospecha de que usted se va a sanar. No, si tiene buenas intenciones. Tengo el don de sospecha como que se va a sanar. Porque ¿para qué metes al Espíritu Santo, hermano? Si el Espíritu Santo no es juguete. Nosotros no podemos estar jugando. Y mire, muchas iglesias juegan con el Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia cristiana está en la condición que está. Los cristianos no maduran ni cambian de vida porque todos jugando a la iglesita, manoseando los dones del Espíritu Santo. Y lo peor es que ni vergüenza les da. Y como yo ya soy un pastor que ya pasé por ahí, porque no han sido en balde estos 40 años. Usted solo me ve pelón, pero yo tenía pelo. O sea que, hermano, si ustedes notan, algunos ahora se encuentran conmigo después de 20 años, hermano, después de 25, y no saben lo que Dios ha hecho conmigo. Porque algunos quisieran que yo estuviera ministrando la iglesia como la ministraba cuando estaba joven, pero eso es imposible. Cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora ya soy viejo, hermano. Ahora yo ya no puedo actuar como niño, ya no puedo hablar como niño, y quiero decirle, las iglesias se llenan más cuando son de niños que cuando el pastor es adulto. Porque si yo siguiera ministrando como empecé en la vaina, pero si yo llegaba a pastorear 500 hermanos, pero cuando les aprieto y les digo nada de estar jugando con el Espíritu Santo, nada de estar haciendo esto así, 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 se van, porque a muchos les gusta seguir jugando y quieren que yo juegue con ellos y que juguemos carritos los dos. Eso ya pasó, hermano. Yo me acuerdo, yo me llenaba de saliva toda la cara jugando, y los carritos de nosotros eran aquellos palitos con 4 corcholatas, y bien contentos nosotros. Y como uno vivía donde están las cuestas, donde pasaban los camiones cargados de leña, yo eso me encantaba, le ponía lleno de palitos y
porque así van los carritos allá en la cuesta, ¿no? A vuelta de rueda van. En los pueblos de uno, pues. Aleluya por el rancho. Dios habla. Y Él quiere que entendamos. Regresémonos a Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa que Jesús es el heredero de todo? A ver, unos dos que me digan, ¿qué significa que Jesús es el heredero de todo? El dueño, dice el hermano Jorge. El heredero de todo. Sí, el hermano Jorge, quien lo mira ahí, pero tiene la potestad sobre todas las cosas. Es el primogénito. Pero fíjese, el heredero de todo. Como hombre heredó todo, dice. Ahora, fíjense pues, ¿cómo es? Por ejemplo, yo tengo mi papá y es rico. Digamos, no, el mío ya se murió. Pero va alguien que diga, yo tengo a mi papá. Y mi papá es rico. Y soy el único hijo. Yo quisiera que ese viejo se muriera ya para que me diera todo. Es rico. Porque el pobre papá que no tiene nada, los hijos dicen que no se muera el pobre porque no solo ni tiene nada y se va a morir, peor todavía. Pero pensemos en un papá rico con un hijo, que es solo él es el hijo. ¿Verdad? Heredero de todo. O sea que cuando alguien es único, de él es todo lo que es el del papá. Por eso Jesús, como es unigénito, hijo. Hermano Chalito. Dios mismo lo constituyó heredero de todo. O sea que Dios solo tiene un hijo. Solo uno. ¿Y usted qué está haciendo aquí entonces? Me va a decir. ¿Verdad? Porque Dios solo tiene un hijo. Como hijo en su casa. Ahora imagínese usted, hijo de rico. Sí, es hijo de rico. Ahora Dios solo tiene un hijo porque la Biblia lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese. Juan 3:16, el único hijo. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que nosotros resultamos siendo hijos? ¿Cómo es que resultamos siendo hijos? Porque la Biblia dice que usted y yo somos hijos. Y dice que nos unió a Él para ser o sea que fíjese que Él no es celoso, porque un celoso dice, y ahora les van a dar a estos también. Y lo peor es que estos son unos sinvergüenzas. Porque estos sí que han hecho cosas que... Pero Él no dice así, Él no piensa así. Pero Él es el unigénito hijo y lo constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo. Y ahora miren, hablemos otro poquito de ser heredero de todo porque está en el versículo 2. Regrese al 2. Es que es tanta la riqueza. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Viene Dios y dice, voy a hacer el universo porque mi hijo es heredero de todo, para él es el universo. Para él es el sol, para él es la luna, para él son las estrellas, para él es la tierra, para él es todo. Y no ve que al ratito ahí nos vamos a ir metiendo y dice, alábele todo lo creado, todo lo que respire. Yo no sé si las estrellas respiran. Yo no sé si los ángeles respiran. Pero yo respiro. Y los animales respiran. Y Dios dice que todo lo que respire, alabe al Señor Jesucristo. Amén. Entonces notemos pues que Dios lo hizo a Cristo dueño de todo. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aleluya, hermano, es que uno a veces cree que está sirviendo a un Dios que solo tiene cuidado de lo visible. Dice que visibles e invisibles sean tronos. O sea que está hablando de, oigan, algo grandioso. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Muchos ni siquiera saben cuáles son las creaciones de Dios. Hermano, ahí está hablando de inmensidad de creaciones. Hay gente que cree que, ¿será que hay vida en otro planeta? ¿Será que es? Hermano, allí dice que sí, hay vida, solo que no dice que son visibles. Muchas creaciones de Dios son invisibles, pero tienen vida. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Nosotros somos visibles, pero aquí mismo con nosotros hay invisibles. Hay invisibles. Los espíritus. Algunos dirán, no, hermano Carrillo, ¿cómo va a ser eso? ¿Quién dice que no? Dice la Biblia que si Dios nos abriera los ojos, nosotros podríamos ver, y a lo mejor en las piernas tiene sentado a un ángel. Déjeme, acomódese bien, porque el ángel no está bien sentado. No, si viéramos todo lo que dice la Biblia, ¿no? Espérate, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, porque Dios tiene creaciones de jerarquías altísimas, hermano. ¿Por qué cree usted que el diablo se creía tanto? Porque él era una jerarquía, hermano, terrible. Cuando Dios hizo a Luzbel, hermano, él era una gloria grandiosa, era perfecto, era una persona, hermano, que tenía todo, al grado de creer que podía ser mejor que Dios. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que lo que Dios nos quiere dejar bien claro es lo que es Cristo. Imagínense, pobres testigos de Jehová, hermano. De veras, yo no sé por qué son tan ciegos que no pueden ni leer la Biblia. Pobres, hermano, mire todo lo que dice que es Cristo. Y ellos, es un hombre. Mire, perdóneme la expresión, que estúpidos. Perdóneme con todo respeto, se los digo, estupiditos. Es un ángel. Imagínese, hermano. Imagínese cómo pueden engañar a la gente. Y no tienen ni vergüenza de ir a tocar las casas, hermano. Y de llevar una doctrina tan falsa. Si Jesucristo es Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Por eso no entienden la Biblia. Porque están diciendo que Dios es un hombre. Que Dios es un profeta. Que Dios, mire hermanos, si con hebreos les podemos hacer así a los testigos de Jehová, mire, pam, 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 con hebreos, porque hebreos está hablando lo que es Cristo. No le va a pegar la próxima que llegue, y peor es que va a decir, mi pastor me dijo. A los dos nos van a meter al bote. Lo que te estoy diciendo es hablando en parábola, pues. Hasta lo de estúpido es parábola. Todo, yo estoy hablando en parábolas, hermanos. Es que algunos son bien atrevidos y salen de aquí, pero así, mire. Sí, salen como aquella pobre esposa que fue a la reunión de matrimonios y fue solita. Y el pastor predicó despojados del viejo hombre y llegó a la casa. Te vas. No hay que agarrar el mensaje literal. Noten, el Señor Jesucristo, hermano, este es lo lindo. Lo que Hebreos nos está tratando de enseñar es lo que es Jesucristo. Jesucristo es Dios.
Y escriben 13 capítulos para demostrarnos que es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior superior a todo. Regresemos otra vez a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice que el cual siendo el resplandor de su gloria, mire, muchos son cristianos por años y leen la Biblia, pero no saben lo que quiere decir la Biblia y a veces hasta se inventan cosas, que es lo peor. No inventemos. El cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir en la Biblia? Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Algunos cuando lo leen dicen, hermano, Él es una luzona. Qué bien inspirados, ¿eh? Es que Cristo es una luzota que nos aluza a todos. Mire, hermano, el resplandor de su gloria. Si usted como cristiano no sabe leer el Nuevo Testamento, yo lo invito a que aprenda a leerlo, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, gloria quiere decir algo. Gloria quiere decir algo. Si usted lee los versículos, esa palabra gloria está metida. Mire cómo dice Juan 3:16 o Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Yo le digo, usted ve esa luz, y hablando en plata pura, la luz es la gloria de la electricidad. Dicho en otras palabras, la electricidad expresada se llama luz. Entonces, cuando le están hablando a usted de que Cristo, es que ya me puso otro, pero quiero el otro. Siendo el resplandor de su gloria. Siendo el resplandor de su gloria. Fíjense pues, la luz es la gloria de la electricidad. Vamos a decir que la electricidad es Dios. La electricidad es Dios. Su esencia es electricidad. Y si no lo cree, toque el alambre. Tiene esencia, pero esa esencia expresada se llama luz y alumbra. No solo brilla, alumbra. Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su expresión. Fíjense pues, todo el evangelio de Juan habla de la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dice que en determinado momento llegaron los griegos y dijeron, queremos hablar con Jesús. Y cuando los discípulos le fueron a decir, unos griegos quieren hablar contigo, Él les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense. Cuando quisieron hablar con Él, Él dijo, ha llegado la hora. Entonces los discípulos dijeron, wow, ahora va a ser rey. Porque para nosotros la gloria es otra cosa en el hombre natural. Pero ahora noten cómo se los pone Cristo. Él dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque si el grano de trigo no se muere, se queda solo. Entonces noten pues lo que es la gloria. Gloria es expresión, gloria es multiplicación. O sea que el Señor está diciendo que la gloria de Dios en Él es que se multiplique. Si el grano se queda solo, no hay gloria, no hay hijos. O sea, Pablo usa la misma expresión, le dice a los cristianos, vosotros sois mi gloria. Okay, the glory of something is the multiplication of that something.
glory is expression, glory is multiplication. Our kids are our glorification. Okay? Your kids, your children are your glorification. You are glorified through your kids, through your children. Eso es lo que está hablando. Él es el resplandor de su gloria. Él es el que expresa a Dios. Solo imagínense lo que nos está diciendo. Por eso ese versículo no lo quiero pasar así de repente, porque para que yo sepa que es el que se sienta a la diestra de la majestad, porque eso de que se sienta, hermano, eso tiene una enseñanza terrible. Eso de que el Señor se sentó a la majestad. Espérese que no he llegado ahí, apenas le estoy dando las riquezas que Él adquirió para poder entrar en nosotros y que nosotros nos volvamos su gloria. Por eso les dije al principio del mensaje, está bonito lo que es Él, pero si no lo sabes disfrutar y no lo experimentas en una forma subjetiva, de nada te sirve la palabra. Muchos hermanos leen la Biblia, Jehová es mi pastor, y nunca los pastorea. Yo me rindo a Él y nunca se rinde. No, sí, muchos cristianos solo cantan puras teorías, puras doctrinas. Imagínense. Mire, si yo antes era bien legalista, porque las hermanas saben, no las dejaba que usaran pantalón, no es como dijo una muchacha hace poquito, le dijo a su hermana que aquí se reúne con nosotros, no, ustedes están en la gloria, el hermano Carrillo ahora las deja que se vistan así. A nosotras el hermano Carrillo no nos dejó usar pantalón, no nos dejó usar aretes, no nos dejó cortarnos el pelo, no nos dejó, pero bien que eran chismosas, eso sí las dejé. De eso nunca testifica ninguna. Y no nos dejó ser chismosos, ahora no los dejo ser chismosos, ahora está mejor la cosa. Porque ahora cuando algún hermano le digo, hey. Oigo, he sido informado por los de Cloé que andas chismeando. Porque muchos hermanos a veces creen que lo exterior y lo peor que puede tener uno de pastor, hermano, porque yo le pedí perdón a Dios y Dios ya me perdonó, hermano. Porque lo peor que yo pude hacer es que a mí me hacían más caso las hermanas a mí que a su esposo. Y eso no iba a mi favor, hermano. Eso iba en contra. Cuando en una iglesia las hermanas le hacen más caso al pastor que a su esposo, eso está mal, hermano. Porque la verdadera iglesia cristiana, el pastor no es el que decide cómo se visten las mujeres. El que se decide cómo se viste la mujer es su esposo, hermano. Yo de la única que tengo que decidir cómo se viste es de mi esposa. Tú de la tuya. Y vos de la tuya, ¿va vos? ¿Verdad vos? ¿Verdad vos? No va vos. Vaya pues. Pero yo aprendí eso. Yo aprendí que un buen pastor no le dice a las hermanas cómo se deben vestir. Le dice a su esposo que le diga cómo se vista. Yo siempre le digo, vos fíjate cómo se viste tu mujer. Porque a vos es el que te va a pedir cuentas Dios de cómo. Al pastor no le va a pedir cuentas Dios cómo se visten las hermanas si ellas tienen cabeza. Yo no soy cabeza de las hermanas. Yo soy un hombre valiente y de valientes que estoy al frente. Pero al que va a juzgar Dios es al esposo. Si una hermana anda con el vestido bien apretado, hermano, enseñando el choni y tentando a los demás, el esposo es el responsable. El esposo es el responsable. Y cuando Dios lo juzgue le va a decir, ¿sabes cuántos se acostaron con tu mujer sin que tú te dieras cuenta? Muchos ni siquiera saben eso, que dice Jesús que el que desea a una mujer en su corazón ya adulteró con ella, la hizo adúltera. Y aquella pobre, si ni siquiera ve, como dijo aquel, ya vengo de regreso y ni cuenta se dio. Es peligroso eso, hermanos, es peligroso. Muchos creen que es de chiste.
Es como una muchacha que se hace novia de un muchacho y se deja tocar. Y si ese muchacho no se casó con ella, el pobre aquel, una adúltera recibió en sus brazos y se casa de blanco con ella. Y si le dijeran la verdad, se está casando con una adúltera que ya la tocaron 3. Pobrecito el cuate. No se casó con una virgen. Virgen es virgen. No está mal, como dijo aquel, como se dice en japonés, señorita, no tausa. Pero hay muchachas que son tontas. Hay muchachas que se dejan tocar de cualquier novio. ¿Y qué sucede? Cuando se casan con aquel pobre que es un buen hombre y que merecía una virgen, ya le llega toda manoseada. Oh, pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Si no era ese el mensaje, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se sale del tema. A veces a mí me echan la culpa, se salió del tema el pastor. No, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu conoce nuestras necesidades. Entonces, el resplandor de su gloria. ¿Cuánto me falta? 7 minutos. En 7 minutos hago estragos. El resplandor de su gloria. Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó para entrar en nosotros y multiplicarse. Ahora nosotros somos la gloria de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora nosotros somos la gloria, pero bendito sea Dios porque nuestro Cristo es riquísimo. La imagen misma de su sustancia. Fíjese que en la Biblia hay palabras que si uno de verdad no va a la escuela, uno no las entiende, hermano. Y yo aprendí de un hermano, y gracias a Dios que lo aprendí. Él me dijo a mí un día, mira, hermano Gilberto, nunca rebajes el evangelio. Nunca rebajes el evangelio. Dice, no traigas la palabra a donde está la gente, porque eso hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les trajo la palabra a donde está la gente, la tuvo que rebajar. Dice, no, sube a la gente a donde está la palabra. Es diferente. Es diferente que yo, para hacerme entender, porque la Iglesia Católica quiere que la gente coma la palabra con levadura, porque como el pan con levadura es suave. Mire los virotes de Cárdenas. Ay, a todo el mundo, por eso estamos gordos. A todo el mundo nos gustan esos virotones porque tienen algodón adentro, ¿no es cierto? Y suavecito. Y si está crunchy por fuera, pero suavecito por dentro. ¿No ve que aunque uno no tenga dientes, solo lo mete en la lechita? Bien que se come esos virotes con lechita mojaditos, porque tienen levadura. Pero déles una galleta de esas sin levadura. Entonces nosotros, hermanos, si queremos entender la Biblia y la imagen misma de su sustancia, tenemos que saber qué es imagen y qué es sustancia. ¿Qué es imagen y qué es sustancia? Por ejemplo, la Biblia habla de la imagen, habla de la semejanza. Entonces primero hay que entender lo que es la imagen. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que el hombre fue hecho a imagen de Dios? Porque muchos no entienden ni siquiera eso. Ni tampoco podemos ir al diccionario y a ver qué quiere decir imagen, porque el diccionario nos va a decir imagen quiere decir esto y esto y esto. Tenemos que tener nuestro diccionario bíblico. Por ejemplo, en Génesis dice que God created man in his image, in his own image. En his own image. ¿Y cuál es la imagen del hombre? ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene el hombre? A ver si te acuerdas. ¿Cuál es la imagen que tiene el hombre de Dios?
porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Se dan cuenta que cuando uno estudia la Biblia uno aprende, pero si solo aquí los traigo para cantar y votarlos y esto y lo, ¿qué van a aprender, hermano? Pero mire cómo estamos aprendiendo. What is image? Tell me. What is image according to the Bible, not according to the Larousse, Dictionary Larousse. No. According to God, what is image? Si Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Su manera de ser, dice. Expresión. El resplandor de su gloria, y la Biblia está bajo contexto. La Biblia está bajo contexto. Él es el resplandor de su gloria. Ahora nos dice imagen. Imagen. Fíjense cómo hizo Dios al hombre, pues. Vamos a suponer, para entender esto hay que explicarlo. Vamos a suponer que Dios se parece a una mano. Vamos a decir. Ahora, si yo hago algo a imagen de la mano, ¿qué tengo que hacer? Un guante. ¿Verdad? A menos que haga un guante de gorila, porque el gorila tiene los dedos diferentes. O un guante de chango, el chango tiene 3 dedotes. Pero si yo hago algo a imagen de la mano, tengo que hacer un guante, ¿sí o no? No voy a hacer una figura de un pie. Un guante. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza, el guante es la imagen y la semejanza de la mano. Pero si a ese guante yo no le meto la mano, el guante está solito, está vacío. O sea que Dios hizo al hombre vacío, pero lo hizo a su imagen y semejanza, pero vacío. Y es lo que no entienden muchos, porque si lo hubiera hecho lleno, lo hubiera hecho con el árbol del bien y el mal y el de la vida adentro. Y Él hizo al hombre como el guante para que entrara en él el árbol de la vida. Él comió el árbol del bien y el mal, y ahora el guantecito camina lleno de bien y mal, pero ahí anda, hello, hi, lleno de bien y mal. Pero el que acepta a Cristo, ya no solo lleno de bien y mal, entra Cristo también, y ese ya, en vez de saludar así, saluda con más clase. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen para que encaje Dios con el hombre y el hombre con Dios. Ahí está, y ahora ya se abre más el pensamiento. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para entrar en él, para encajar en él, para que así, cuando al guante le quitan la mano, el guante tiene la realidad y expresa la mano, ya la puede expresar. Cualquier movimiento que haga la mano, él tiene la realidad de la mano adentro de él. Entonces miren la imagen de su sustancia. ¿Cuál es la sustancia de Dios? ¿Cuál es la sustancia de Dios? Por ejemplo, vamos a decir, pues, para que ustedes vayan agarrándole bien, así no hablamos por hablar, sino que enseñanza correcta. ¿Qué es una sustancia? Es la esencia. No, si ese Miguelito, el Señor lo está poniendo aquí, pero hoy se bautiza Miguelito. Es la esencia de algo. La sustancia es la esencia de algo. ¿Qué sustancia se le saca a la naranja? Jugo. Y es la esencia de esa naranja. Entonces, Él es la imagen de la vida de Dios. La vida de Dios es esa sustancia. La vida de Dios. Él tiene el resplandor de la gloria, Él expresa a Dios. ¿Y qué es lo que expresa? Expresa la vida misma de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces cuando usted vaya a la Biblia,
usted entienda lo que es sustancia, lo que es esencia, lo que es plenitud, lo que es ministración, lo que es administración, si usted no le pone atención a esas palabras que son del apóstol San Pablo, entonces usted todo el tiempo va a ignorar la verdad. Y va a ser cristiano, gloria a Dios, porque uno puede ser cristiano porque ama a Cristo, pero que le falte todo. Dios lo quiere llenar de sus riquezas para que pueda hablar sus riquezas. Amén. ¿Alguna pregunta? Porque hoy terminamos, pero seguimos. En el próximo mensaje seguimos lo mismo, porque es la única manera de aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ya llegamos al final. ¿Alguna preguntita? ¿No hay preguntas? Hermano Robert, pero espérame porque ya sabes que los que están oyendo nos dice, hermano, no se oyó la pregunta. Si hay alguna pregunta, escúchenla bien, por favor, todos. Nomás que quería decir si el propósito de Dios fue crear al hombre a su imagen para que después de la resurrección, como el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante entrara en el hombre. Amén. Eso es lo que quería añadir. Dice el hermano Robert que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que después que Él resucitó pueda entrar en el hombre y el hombre pueda tener el contenido de Dios en él y poderlo expresar. Correcto. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Hermano Rivera. ¿Pregunta o aportación? No se basa mucho en el tema, pero aquí estaba leyendo en el libro de Primera de Juan. Perdón. Dios les bendiga, me da gusto estar con ustedes. Hay varias personas que creen que hay tres dioses y otras personas que dicen que hay un solo Dios. La Iglesia Católica enseña que hay un solo Dios verdadero y otras personas dicen que hay un Dios trino y otras personas. Sí. Hermano, pues según Juan dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí. Otras personas dicen que entonces si no hay tres dioses como se enseña, entonces dicen que cómo es que cuando Dios estaba clamando en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Dice que cómo expresa uno eso. Amén. Gracias sí, hermano. No se preocupen que para eso está la Biblia. La Biblia es la que nos debe de responder todas nuestras preguntas. Ustedes saben que los cristianos, que somos muy especiales, porque somos bien peleoneros, los cristianos estamos divididos por doctrinas. O sea que el cuerpo de Cristo está partido, porque unos creen de una manera, otros creen de otra, o sea que hay escuelas. Ahora, uno debe de pedirle a Dios que lo ayude mucho, para que si algo lo va a dividir de otros cristianos, mejor no enseñarlo. Oigan bien pues, los cristianos se dividen por cualquier cosa. Y los cristianos tenemos muchas cosas en común para que nos unan más que nos desunan. Pero a veces nosotros, en vez de que usemos el 10%, tenemos el 90% que nos une a los cristianos, pero con el 10% nos desunimos. Y no debe de ser así. Por ejemplo, el que estudia la Biblia y la estudia responsablemente, encuentra que hay un único Dios, un único Dios. Por ejemplo, algunos usan versículos fuera de contexto y dicen que Dios es uno, o sea, Dios es uno, pero ese versículo no dice que Él es número uno, sino que es único. Estúdienlo bien, busquen concordancias, busquen versiones de la Biblia, métanse a la internet, busquen, Dios es único. No es que Él solo es uno, pero usan ese versículo muchos hermanos para decir, Dios no es tres,
Pero ese versículo, si ustedes son honestos, si son cristianos humildes, porque para eso se necesita ser humilde, está diciendo que Dios es único y que no hay dos dioses ni tres. Único. The only God is the God that is in heaven. There is no gods, only one God. He's the creator, He's our Salvador, Él es todo, pero solo hay un Dios en el universo, y ese es el Dios de Israel. Gloria a Dios que nosotros los gentiles fuimos injertados en ese Dios, y que ahora resultamos creyendo en ese Dios, que es el único Dios. No hay Alá, ese no es Dios, ese es el Dios Luna. No hay, o sea, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y Pablo lo vuelve a repetir, Dios es único. No lo vayan a usar ustedes para decir Dios no es Padre, Hijo y Espíritu, porque entonces ustedes van a sacar de contexto la Biblia. Porque la Biblia revela a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tampoco son tres personas, pues, porque el que adapta la teología de tres personas se va a confundir. Se va a confundir porque un papá es el papá, el hijo es el hijo y el abuelito es el abuelito, y son tres personas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando enseñamos la Biblia. Yo no enseño la Biblia de esa manera, de decir que Dios es tres personas, porque nos vamos a confundir. Yo enseño que, como dice en griego dice que Dios es tres yupóstasis, es tres yupóstasis, tres sustancias debajo de, pero la palabra persona la prestaron porque en griego no existe la palabra persona. Entonces tuvieron que prestarla para darse a entender, pero con el tiempo uno tiene que aprender bien la palabra, hermanos, porque de nada me sirve tener 40 años de ser cristiano si yo mismo no puedo explicar a Dios. Pero Dios tiene que ser explicado para que la gente lo pueda tener un concepto en su mente del verdadero Dios, ¿verdad? Entonces yo por eso les digo, vayan al Salmo 91 y van a ver cómo es Dios, porque tampoco se puede limitar a tres. Y eso va a estar peor para muchos. Miren cómo está. Salmo 91, 1 y 2, por favor, hermanos del control. Y gracias al hermano, nos hubiera metido desde ahí, desde el principio, así toda la clase la hubiéramos dado de eso. Pero no te puedes, mire hermano Rivera, mire pues. Mire cómo desde el Antiguo Testamento se puede entender cómo es Dios. El que habita al abrigo del Elahión. Búsquenlo por favor, porque yo soy un pastor que les digo, sean como los de Berea, no se traguen lo que les dice la gente. Ustedes vayan a la Biblia. El que habita al abrigo del Elahión, o al alión, así se llama en el verbo, en la original de hebreo. El que habita al abrigo del alión morará bajo la sombra del Shaddai. Versículo 2. Y diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim. Ay, hermano, esta es la mejor explicación para saber quién es Dios, mire. Porque tiene 4 nombres ahí. O 4 títulos, como usted le quiera poner. Pero Jehová le dijo a Moisés, cuando él le dijo, y si me preguntan en qué nombre voy, dijo, diles que voy en yo soy. Entonces noten pues, porque hablando la pura verdad, regrese al verso 1. El que habita al abrigo de Alión morará bajo la sombra del Shaddai. Verso 2. Y diré yo a yo soy, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim. No vayan a creer ustedes que nos van a dar 4 nombres en un salmo o 4 títulos por gusto, sino que ahí nos está diciendo que entendamos quién es Dios. Todos sabemos que Jehová es el nombre de Dios, y cuando a ustedes un testigo de Jehová les dice es que el nombre de Dios es Jehová, eso es ciertísimo. Eso es ciertísimo. El hecho que estén torcidos, hermano, en muchas cosas, no quiere decir que están hablando una mentira. El nombre de Dios es Jehová. Ahora fíjense pues. Sí,
Ahora fíjense pues, esa es la esencia. Jehová es la esencia de Dios. De allí sale. De ahí sale. Porque muchos no saben que la salida de Dios es Cristo. Ahora noten pues, porque esto muchos no lo saben. A mí me tomó 40 años para entenderlo, hermano. No van a creer que es fácil entender y predicar y decir que solo esto es y solo esto. Olvídese eso, muchos están divididos. Cuando uno toca las bases de la Biblia, pero correctas, entonces no hay quien le pueda decir que no. Jehová es yo soy. Esa es la esencia de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4:24. Su esencia es espíritu. A Dios nadie lo puede ver. Nadie. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie lo puede ver. El que me diga a mí que lo puede ver está mintiendo. Porque dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Entonces Dios sale de la esencia. Pero Él sale como Padre, Hijo y Espíritu en la persona de Jesucristo. Noten pues, porque yo no tengo falsa doctrina, hermano, no van a creer. Si a mí un apostólico me pone atención, yo lo ensancho a él. Porque él toca ciertas bases, pero no las define con claridad como se deben de definir. Pero un apostólico tiene buena doctrina respecto a Dios, pero no la sabe explicar. Yo se la explico, porque Dios es espíritu, y Dios como espíritu tiene una esencia. Y Él sale, lo dice Miqueas 5:2, mire a Miqueas 5:2. Y ahorita le explico, hermano, se va a ir contento, va a ver que sí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas. O sea que Él tiene salidas. No van a creer que solo una vez ha salido. El que cree que Cristo solo una vez ha salido, ni siquiera sabe lo que la Biblia está enseñando. Sus salidas son desde la eternidad. O sea que el Señor sale, cumple su propósito, regresa. Pasa un tiempo, sale, cumple su propósito, regresa. Él se ha ocupado todo el tiempo de estar produciendo sus remanentes. Nosotros estamos tan limitaditos, tan finitos, que a veces ni siquiera creemos que la tierra tiene unos sus 10 millones de años. Pero vayamos pues, ahora regresemos. Vamos a ir al punto. Fíjense, Dios es espíritu, lo dice Juan 4:24. Ahora aquí les va una pues. Dios sale en Cristo, de la esencia. Él sale de Jehová. Muchos creen que Jehová es el Padre. No, Jehová no es el Padre. Jehová es la esencia. El Padre es Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Porque si no, no vamos a entender. Si no, Él no hubiera dicho cuando le dicen, muéstranos al Padre, ¿cuánto tiempo hace que estoy con...? Cristo pastoreó a Israel como padre sin haberse encarnado, pero ya estaba salido de la esencia. Entonces Él se podía aparecer, Cristo. Se apareció, se llaman teofanías. Se apareció a Abraham, se apareció a Gedeón, se apareció como sacerdote Melquisedec. Pero no estaba encarnado pues, pero Él es el Padre y pastoreó a Israel. Ni siquiera Israel supo que Cristo lo pastoreó y que lo rechazó, que fue lo peor, porque ya encarnado lo rechazó. ¿Estamos? Ok, miren pues, entonces, la salida de Dios, y aquí es donde tienen muchos que poner atención. Dios sale de la esencia como una familia. Padre, Hijo y Espíritu. Oigan, Dios sale de la esencia en Cristo como una familia. Porque una familia no tiene papá e hijo solamente, tiene que tener mamá. Y ahí es donde ya muchos ya no le van a atinar.
Pero Dios sale en Cristo como papá, como hijo y como mamá. Y por eso el catolicismo se torció, porque cree que es la Virgen. Porque la familia tiene que tener papá, mamá e hijo. Si no, no va a entender usted cómo es este asunto. Porque nosotros somos familia de Dios. ¿Por qué? Porque Él salió como familia para llevar a cabo su propósito. Y tenemos que regresar como una familia donde Él es nuestro Padre, Él es nuestro Hijo y nuestro Redentor, y nuestra mamá y nuestro Redentor. Y el que no me crea, pues tiene que estudiar la Biblia, porque tiene que ir a a Lucas 17. En Lucas 17, el padre está puesto como el padre del hijo pródigo. El hijo está puesto como pastor. Y el espíritu está puesto como mujer, que es la que busca las dracmas y las encuentra. Porque el Padre es nuestra fuente, Cristo como nuestro Padre es nuestra fuente, como Hijo es nuestro Redentor y como Espíritu es la mujer que nos transforma. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ser la mujer de Cristo, la esposa del Cordero. Entonces muchos a veces solo estudian la Biblia por estudiarla. ¿Sí? Amén, santo. Entonces fíjese, ahora se lo voy a poner más clarito el Salmo 91. Ahora cuando lean el Salmo 91 se van a acordar de la explicación. Regrese al Salmo 91:1. Si Dios es Jehová, encuentren ahora al papá, al hijo y a la mamá. Si Dios es Jehová, entonces ¿quién es el Ayón? El que habita al abrigo de el Ayón. ¿Quién es el Ayón? Tiene que ser el Padre. Morará bajo la sombra del Shaddai. La sombra, el Espíritu Santo es la sombra. Acuérdense de la nube. El que habita al abrigo del papá morará bajo la sombra del Espíritu. Y diré yo a la esencia, versículo número, y diré yo a la esencia, de donde sale el Señor Jesucristo, esperanza mía y castigo, mi Elohim, Cristo es nuestro creador. Porque cuando en Génesis 1:1, en el principio crió Elohim, es Cristo como el creador, porque Cristo es la palabra creadora. Amén. Entonces, si se dan cuenta, no hay pierde, es un Dios, no son tres personas. Eso nos va a confundir en nuestra teología. Yo por muchos años defendí esa teología, llegó un momento que el Señor me dijo, no, esa no es la teología correcta. Al grado de que muchos ahora me critican, porque ahora cómo bautizo, para no meterme a problemas, miren cómo bautizo. Hoy tengo bautismos, el que quiera saber cómo bautizo, yo bautizo así, miren, yo bautizo. Hermano, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que no seas un cristiano peleonero, porque los que fueron bautizados solo en el nombre de Jesús pelean mucho. Y yo no quiero que tú seas un cristiano peleonero, porque eso te divide del cuerpo, y el cuerpo no puede estar dividido, porque eso no viene del corazón de Dios. ¿Acaso no murió el Señor Jesucristo por nosotros? Y no murió por los apostólicos, y no murió por todos los cristianos, no importa, porque ninguna fórmula te hace mejor en tu salvación. Es más, el que más le dan, más le demandan. Ninguno de nosotros puede estar dividido por una fórmula bautismal, porque entonces no tiene un corazón lleno de amor para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo en toda la tierra. Si es bautista, es mi hermano en Cristo. Si es metodista, es mi hermano en Cristo. Si es pentecostal, es mi hermano en Cristo. Si es apostólico, es hermano en Cristo. ¿Sabe quiénes no son hermanos de nosotros? Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos. ¿Por qué? No es porque no los querramos, sino porque no son de la fe. No son de la fe. Nosotros todos somos de la fe de Jesús. De la fe de Jesús. Aleluya. Aleluya. Los anuncios. No se les olvide que hoy tenemos bautismos. Hermano Marcos, ¿dónde es la casa? ¿En qué calle?